Continuamos. Estamos hablando de lo que hace que Jesús sea único como mediador y como nuestro gran sumo sacerdote. Y una de las cosas que mencionamos es que Él vive para siempre. Cuando Él resucitó y ascendió al cielo, sentándose a la diestra de Dios, Él vive para siempre, eternamente. Y Él está sentado ahí precisamente para ejercer esta mediación y este ministerio de el gran sumo sacerdote. Entonces, también hablamos de otra cualidad que lo hace único, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Podría un hombre, un sacerdote terrenal y mortal, tener tal sublimidad? Imposible. ¿Por qué? Por esto, porque Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto es lo que dice textualmente en Hebreos 7:27. Y en Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, al Hijo de Dios. La libertad, entonces, esa libertad, este es el fundamento, es la doctrina de la libertad para entrar al lugar santísimo. Pero esta libertad está apelando a nuestra fe. Y aquí tenemos varias preguntas que apelan a tu fe en Cristo. ¿Dónde acudes tú a confesar tus pecados? Si tú lo haces en el lugar santísimo, ¿estás viviendo por la fe? ¿Estás entrando al lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su propia carne, habiendo derramado su sangre como expiación? Una pregunta más es, ¿estás confesando tus pecados continuamente? Bueno, esta es la experiencia de alguien que tiene libertad y tiene confianza, y es una libertad maravillosa. Dice, confesar es admitir que eres culpable de lo que estás confesando. Confesar sin reconocer la culpa solo es declarar que mereces el castigo. Tú estás diciendo tus propias faltas, pero si no te confiesas culpable, quieres decir que el castigo caiga sobre mí. Una vez más, ¿estás confesando tus pecados continuamente? Confesar es admitir que eres culpable de lo que estás confesando. Confesar sin reconocer la culpa solo es declarar que mereces el castigo por estas faltas. Retardar la confesión es no querer arrepentirse del pecado. No querer arrepentirse del pecado es retardar que la misericordia y la gracia obren a tu favor. Este es el oportuno socorro. Como pecadores, cada instante somos justificados para ser oídos y ser aceptados por Dios. Ese es el oportuno socorro. Por la misericordia, Dios hace que el pecado no siga causando estragos en tu alma y en tu cuerpo. En la gracia, Dios hace que tú recibas de la vida sublime de Cristo en lugar de los efectos del pecado. Esa es la consecuencia de no querer confesar y no querer arrepentirse.
El pecado está obrando estragos, tanto en lo interior de tu vida como en lo exterior. Por la misericordia, una vez más, Dios hace que el pecado no siga causando estragos en tu alma y en tu cuerpo. En la gracia, Dios hace que tú recibas de la vida sublime de Cristo en lugar de los efectos del pecado. No arrepentirse y no confesar el pecado es dejar que el pecado obre en ti, castigando y afectando tu vida. Una pregunta más que apela a tu fe viva. ¿Cada cuánto tiempo confiesas tus pecados? Si tú acostumbras a vivir reteniendo el pecado sin confesarlo y arrepentirte, tú mismo estás permitiendo que el pecado cause estragos en tu alma y en tu cuerpo. Aunque el pecado te parezca codiciable, el tiempo que tardes en hacerlo es permitir conscientemente que el pecado te esté quitando la vida continuamente, pero a la vez impidiendo que Dios te dé la vida de Cristo, es decir, la gracia y la misericordia en Cristo Jesús. La misericordia es que Dios no deja que tú recibas lo que mereces. Le pone un alto al efecto del pecado. En ese momento el pecado es anulado. Y por la gracia te permite que sí recibas lo que no mereces. Es decir, que recibas la vida plena y sublime de Jesucristo. ¿Haces uso de la libertad que tienes para entrar al lugar santísimo? Tú profesaste una oración y una decisión de fe, aceptando que eras pecador, reconociendo que no merecías tener la vida. Pediste perdón a Dios, aceptaste a Cristo en tu corazón creyendo que su sacrificio era suficiente y creyendo que Él vivía, y lo invitaste a entrar a tu corazón. Entonces, la pregunta es, ¿haces uso de la libertad que tienes para entrar al lugar santísimo? Mira, si tu fe en Jesucristo es real y viva, estarás viniendo continuamente por este camino a este lugar de misericordia y de gracia, reconociendo que el pecado está avanzando en ti, que cada día tu corazón se endurece, que cada día tu corazón se hace más implacable y más amante del pecado, y que cada vez eres más incapaz e inútil de hacer lo bueno. Cada vez más tú eres con un potencial más alto para odiar, para desear el mal a las demás personas. Eso es el efecto del pecado. Y tu cuerpo también está sufriendo los estragos del pecado, porque esto afecta todas las áreas de tu cuerpo. Acuérdate que somos uno, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, dice, si tu fe en Jesucristo es real y viva, estarás viniendo continuamente por este camino a este lugar de gracia y de misericordia. Así que, dice en Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura de la palabra. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es
el que lo prometió. Es claro, entonces, que debemos tomar ventaja de este acceso y tomarlo con libertad, sabiendo que la única cura para que el pecado no siga corroyendo tu alma y destruyendo tu cuerpo es que tú vengas y por la misericordia en ese instante Dios detiene el efecto del pecado. Y por su gracia Él hace que empieces a recibir el bálsamo, el confort, el refrigerio de la vida de Cristo en tu corazón. Así como Jesús es único como mediador y sumo sacerdote, la fe en Él también es única. Bueno, es el único lugar que tú tienes para curar y detener esta enfermedad terrible que se llama pecado. El pecado es algo que siempre está actuando. El pecado le llama Dios el gusano que no muere. Es el pecado que ellos estarán aún experimentando cuando ellos vayan a la eternidad sin Dios, separados de Dios eternamente, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos no muere. Pero Dios entró a tu vida para quitar el efecto y el destino que el pecado causa en ti. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pasaste de muerte a vida, porque esto es lo que el Señor dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, la prueba de Dios de la fe, la prueba para aquellos que tuvieron el impulso, la decisión de aceptar este don inmerecido, de que sus pecados fueran borrados para siempre. Bueno, la prueba de que tú vives por la fe en Jesucristo es que continuamente estás entrando a este trono de gracia, creyendo que el pecado destruye la vida que Dios te está permitiendo que tengas y que puedas disfrutar recibiendo del don de Cristo. Bien, esto está dirigido precisamente para aquellos que han tenido esta experiencia. Hay algunos que aprendieron a estar entrando continuamente. Tan pronto tienen conciencia de pecado, cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier debilidad, cualquier error, cualquier desobediencia, están entrando continuamente al trono de la gracia. Continuamente están limpiando su vida del efecto del pecado. Pero otros todavía creen que pueden vivir sin esta intercesión de Cristo. Bueno, pero todavía mencionamos al principio que en este lugar santísimo algunos han entrado por su voluntad antes de morir, porque precisamente después de morir ya no puedes tú hacer un cambio en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Algunos están muriendo en su incredulidad, en su indiferencia, en su rechazo, en su desprecio a querer tener una vida en relación con Dios, viviendo en la comunión, viviendo en el compañerismo y viviendo en la armonía con Dios. Pues ellos, por estas razones, rechazaron esta gran decisión. Pero ellos serán llamados ante el juez justo después que hayan muerto. Y Jesús ya no podrá
interceder por ellos. Ellos decidieron así el destino de la eternidad. Es por eso que es antes de morir. Y si tú has estado indeciso, si no has tenido la confianza y no te ha convencido que Jesús es el único que tiene la autoridad y el poder para interceder por ti, para ser tu mediador ante Dios, para que por medio de Él venga tu oportuno socorro, bueno, es tiempo que te decidas, porque tal sacerdote nos convenía limpio, santo y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Esta es tu indecisión? ¿No confiar en Jesucristo? Bueno, así como Jesús es único como mediador y sumo sacerdote, la fe en Él también es única. Es decir, lo único que tú necesitas es la ofrenda del sacrificio de la sangre derramada para quitar toda culpa por tus pecados y tener acceso al trono de la gracia y de la misericordia. No necesitas ninguna de tus obras religiosas, ni tus buenas obras humanitarias, ni mérito alguno que quisieras presentar a tu favor. Realmente nada tiene ningún valor en el lugar santísimo. El tiempo que has tardado para despojarte de todo mérito propio es el tiempo que has tardado para tener la fe única que necesitas para depender únicamente de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Una sola ofrenda. Ya no tiene necesidad de presentar más sacrificios, porque con una sola ofrenda hace perfectos para siempre a los santificados, a los que están aprobados para poder tener una relación con Dios, lo que los habilita para tener una comunión con Dios en espíritu y en verdad. Bien, tú puedes decidirlo o decidirte ahora, una vez para siempre, una fe única, no dudando nada. Entonces yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que estás dispuesto, que has decidido tener la fe únicamente en la ofrenda que Él presentó desde la cruz y que Él la llevó al lugar santísimo, al santuario celestial, y que Él mismo, habiendo resucitado, es el gran sumo sacerdote que puede perdonar tus pecados. Vamos a orar. Oh Dios, en este momento confieso plenamente que soy pecador y con esto estoy confesando que soy culpable de mis pecados, que reconozco que merecen el castigo de estar separado de ti y que merezco el castigo que el pecado causa en mi alma, quitándome la vida cada instante y llevándome a cosas ficticias que no pueden quitarme la culpa ni darme paz. Confieso que soy culpable de juicio. En este momento te pido que me perdones a ti, el juez justo, que puedes juzgarme y que puedes perdonarme. En este momento yo quiero mirar hacia tu Hijo Jesucristo y creer lo que he oído desde hace mucho tiempo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Reconozco ahora que ese sacrificio
fue para pagar la culpa de mis pecados y para detener el castigo eterno de vivir eternamente separado de ti como lo estoy ahora. Reconozco y quiero creer y aceptar ese sacrificio como el pago por mis propios pecados. Creo que tu Hijo vive y que está sentado a tu diestra y que Él puede venir a vivir en mi corazón por su Espíritu. En este momento, Señor Jesucristo, yo quiero aceptarte a ti como mi Salvador personal, como el que estuviste en la cruz sufriendo el castigo por mis pecados y fuiste separado del Padre por mi culpa. Yo creo que ese sacrificio puede quitar todo pecado a mi cuenta. Señor Jesucristo, entra a mi corazón, vive en mí, dame la salvación y la vida eterna. Y desde este momento te pido que limpies todo mi pasado, que no haya nada delante de ti que hable que yo soy un pecador condenado. En este momento quiero ser un pecador que está salvo, que tiene la vida eterna y que va a ir a tu presencia. Y mientras tanto, quiero que me guíes y que me enseñes a vivir en esta relación nueva, que me enseñes a entrar a este lugar santísimo para estar limpiando mis pecados continuamente. En este momento renuncio a cualquier otra cosa en la cual yo haya confiado para querer justificar y limpiar mis pecados. Ahora creo que únicamente tu sangre es la que tiene el poder y que únicamente tú eres el que tienes la autoridad y el poder para interceder por mí, para ser mi mediador y mi gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y desde ahora yo estaré viniendo a ti para que me limpies continuamente en mi diario vivir, en mi día a día, que estés limpiándome con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios te bendiga.